Pocos sabrán la cantidad exacta de películas y series existentes relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y, en general, de la época caótica que se vivió durante los años 30 y 40. No obstante, entre todas ellas existe un largometraje que jamás fue estrenado, aunque lo hará en unos cuantos años, de nombre El día que el payaso lloró. Y justamente de ello hablaremos en esta ocasión. Así que, ¿de qué trata esta película? Durante los años y décadas venideras al gran conflicto, el tema siguió siendo un tabú dentro de la sociedad, ya que a pesar de que múltiples conflictos pudieron haber desencadenado una tercera guerra mundial, tal y como la guerra de Corea o la crisis de los misiles en Cuba, la Segunda Guerra Mundial aún se sentía muy fresca alrededor de todo el mundo, y ni se diga de Europa. A causa de esto, todo lo relacionado con esto era muy mal visto al traer malos recuerdos a la gente, inclusive si se trataban de asuntos serios. Pero si así eran tratadas las personas que se expresaban de una manera profesional, ¿cómo es que lidiaban con la gente que se manifestaba de una manera cómica? Pues este fue el caso de Jerry Lewis, un guionista, actor y comediante que, junto a la ayuda de un guionista francés y de unos cuantos actores, creó la película que, según algunas personas que la han visto, es la peor jamás hecha. ¿Pero por qué de esto? A lo largo de los siguientes años, Lewis se negó en hablar de aquella película, y mucho menos de publicarla, aunque eso sí, luego cambiaría de opinión. De igual forma, sus colegas de trabajo prefirieron no hablar de ella en lo absoluto, negando cualquier cosa que tuviera que ver con el filme. Es más, su codirector decidió abandonar el proyecto y evitar relacionarse con él lo más posible. Al final, el propio Lewis sería el único que conservaría una copia completa de la película, copia que se llevaría a la tumba. O al menos eso era lo que tenía planeado hacer. Pero al final, decidió donarla a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en donde, actualmente, sigue resguardada. Una vez dado el trasfondo de la producción de este filme, ¿por qué no pasamos a hablar del mismísimo guión? La historia, que es protagonizada por Jerry, habla acerca de la historia de un payaso de nombre Helmut Durk, quien, para su desfortuna, un día es despedido de su trabajo en el circo, por lo que para desahogarse, decide ir a tomar unos cuantos tragos en un bar cercano, llegando al punto de ebriedad total que provoca que empiece a decir toda clase de cosas, entre ellas una mofa al Führer, provocando que al mero estilo de Stalin, unos hombres de la Gestapo se lo llevasen a un campo de concentración para políticos, lugar en donde su odisea se llevará a cabo. Durante los primeros días en su estadía en el campo, Helmut sufre del clásico maltrato por parte de los nazis, a quienes lograría lidiar de manera normal a causa de él no ser ni un judío ni un comunista. Pero no sería el mismo caso con sus compañeros, quienes al querer que él se volviese prácticamente su payaso personal, lo comenzaron a tratar mal, llegando al punto de empujarlo y burlarse de él. Sin embargo, en uno de esos momentos, nuestro protagonista caería sobre un charco de lodo, en donde se percataría de la presencia de niños judíos del otro lado del campo, quienes se encontraban separados por una cerca de la zona en donde él se hallaba. Por esto, decide entretenerlos como pudo, logrando hacer que ellos sobrevuelen su infierno y, a la larga, encariñándose con el payaso, quien después de este incidente decidiría traer alegría a todo el lugar. Lamentablemente, el jefe del campo se percata de todo lo que estaba haciendo el hombre, por lo que, sin dudarlo, decide oprimirlo y separarlo del resto, haciéndole margen de que él no podría relacionarse con no arios.
aunque al Helmut no hacerle caso, finalmente termina por mandarlo a golpear. Cierto tiempo pasa en el que el infierno del lugar sigue presente, pero el clímax de toda la historia llega inesperadamente con una simple frase: los niños irán a Auschwitz. Para ello, la escoria nacionalsocialista le pide a Helmut que entretenga a los niños y los convenza de que irán a un lugar mejor, todo a costo de su libertad. No obstante, por un error, al final el payaso termina por ir con ellos a aquel lugar en donde todos estaban extrañados por su diseño, pero que nadie sospecharía de qué es lo que sucedería realmente. Con la llegada de Helmut y compañía, al primero le dan a conocer el verdadero propósito del campo, por lo que le piden que lleve a los niños al interior de la cámara de gas para poder acabar con sus vidas. Y así lo hace, ya que Dirk logra ingresar a los pequeños dentro de las duchas, sin aparentar importarle demasiado aquello. Sin embargo, al final termina por sentirse mal por todo lo que estaba haciendo cuando los niños lo abrazan y le preguntan: ¿a dónde vamos, Helmut? Sin saber qué más decir, decidió acompañarlos al interior de la cámara, a su última ducha. En base a lo que les conté de la trama de la historia, ¿ustedes también consideran que esta película fue una basura total? ¿O piensan todo lo contrario? Que tal vez fue una película subestimada en su totalidad y, solo tal vez, una obra maestra. Sea como sea, podremos formar una opinión más factible en poco menos de 3 años, ya que esta película podrá llegar a ser estrenada a partir de junio del año 2024, dado al testamento que fue dejado por el autor de este curioso filme. En fin, sin nada más que pueda añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas.